Vamos a abrir el programa con una entrevista a Marco Antonio Robles Morales. Él es integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción y lanzan una convocatoria para reclutar a un ciudadano que sí realizará labores pro bono, es decir, sin ninguna remuneración, para integrar esta comisión de selección del sistema anticorrupción. Vamos a platicar con él porque también hay otros temas para abordar, entre ellos lo que está en el debate legislativo en estos momentos a partir de la propuesta del gobernador de eliminar el sueldo a los integrantes del Comité de Participación Social, de que no tengan otro trabajo remunerado, por ejemplo, como en la Universidad de Guadalajara, de que los remueva el Congreso del Estado y que ha estado a debate en estos últimos días. Vamos a platicar con Marco Antonio Robles Morales. Ojo, una disculpa porque el entramado institucional del sistema anticorrupción de Jalisco es completamente engorroso, pero Marco Antonio Robles Morales es de la Comisión de Selección. Él es un ciudadano, él no es un ciudadano que está siendo remunerado, a diferencia del Comité de Participación, que son dos entes distintos. Espero no confundir con esto, pero bueno, nuestros diputados hacen unas leyes y unos enredos institucionales que después es más complicado para nosotros como ciudadanos comprenderlo. Pero bueno, el tema de fondo es importante, es el combate a la corrupción y ese es el tema que vamos a abordar con Marco Antonio Robles, al margen de etiquetas. También vamos a platicar con Emily Malacón, ella es jefa de gestión de transporte y tránsito de la Dirección de Movilidad de Guadalajara, y presentaron un estudio muy interesante sobre un reporte de seguridad vial en la Perla Tapatía, y me gustaría saber cuáles son las conclusiones a las que podríamos llegar sobre la manera en que conducimos. Te adelanto un dato, prácticamente 1 de cada 3 tapatíos conduce a exceso de velocidad. Es uno de los datos que revela este reporte y otros datos más acerca de nuestro comportamiento vial y nuestra cultura vial. Yo me pregunto, ¿les parece que Guadalajara, supongo que tú, si nos vas escuchando en el auto, has estado en otras ciudades del país, pero a ver, en comparación Guadalajara con otras ciudades del país, ¿te parece que tenemos una menor cultura vial para manejar? ¿Somos respetuosos o somos mucho más atrabancados, por ejemplo, que en la Ciudad de México? Porque sobre la Ciudad de México hay muchos mitos de cómo se maneja allá, pero por ejemplo, si vas aquí y circulas en la Minerva, dicen que en la Perla Tapatía, en cualquier glorieta es una especie de triángulo de las Bermudas en donde nadie sabe para dónde moverse, y si te fijas, casi siempre te toca, al menos una vez en la semana, un choque ahí en la Minerva y en las glorietas. Pero bueno, vamos a platicar de esto con el Ayuntamiento de Guadalajara, con la directora de Gestión del Transporte, Meli Malacón, y cerramos también con una entrevista con Gloria Feria. Ella es directora de promoción y concertación de la región occidente del INEGI, y nos va a platicar sobre la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. ¿Cuáles son los resultados, pero a nivel Jalisco? Ayer se difundieron a nivel nacional. A nivel Jalisco, ¿qué resultados tenemos? Es una encuesta que ahorita nos va a explicar Gloria, metodológicamente muy consistente, porque hace el ejercicio el INEGI con preguntas y con un cuestionario muy detallado que revela muchas cosas interesantes del fenómeno de la inseguridad y la percepción sobre la inseguridad también. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Yo soy Jonathan Lomelí, mi cuenta en Twitter es @JNLomelí, ahí estoy a tus órdenes, me puedes seguir, también me puedes escribir a esa cuenta de redes sociales. Son las 9 de la mañana con 8 minutos y tenemos todo un programa de cara a cara por delante para llevar hasta ti. Muchas gracias por sintonizarnos, comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Agradezco mucho a Marco Antonio Robles Morales, miembro de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Y como decía Marco Antonio ahorita, al margen de las etiquetas y de lo difícil que podría ser para el ciudadano y para mí también comprender un poco los cargos y las distintas instancias, para efectos prácticos, Marco Antonio Robles es un ciudadano que realiza una labor sin ninguna remuneración como miembro del comité de selección, y ayer lanzaron una convocatoria para reclutar a otro ciudadano y que integre este comité. Te agradezco esta comisión, te agradezco mucho, Marco Antonio, que nos regales un momento de tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias, Jonathan, por tomarnos en cuenta y bueno, pues tal vez poderles explicar un poquito a la ciudadanía cuál es el trabajo que se hace y efectivamente
pues como tú lo acabas de mencionar, es una tarea que los miembros de la comisión, a la cual me honro representar en este año como coordinador, Sí. el poder elegir a un representante de la ciudadanía, vaya la redundancia, que vea los intereses en términos de transparencia. Sí. ¿Y esa convocatoria en qué consiste y a quién está dirigida, Marco Antonio? Está dirigida a toda la sociedad, es abierta. Tenemos ahí, como lo dice, ciudadanos y ciudadanas responsables y que tengan el ánimo de querer participar en este ejercicio que es, te lo voy a compartir, Jonathan, a pesar de que lo que la gente dice, inclusive los diputados en su momento han dicho que no ven muchos resultados, la realidad es que somos uno de los estados, por no decir el primero en el país, que tiene o está trabajando en la Comisión de Participación Social, perdón, el Comité de Participación Social, y realmente entregar resultados que se están apenas materializando en términos de transparencia y corrupción. Claro. Se ha vuelto muy polémico tal vez en estas últimas semanas, porque bueno, sacan una ley en donde se trata de aprobar para quitarle inclusive recursos a las personas que pertenecen a la comisión, al comité, pero la realidad es que el trabajo que ellos realizan para que podamos nosotros gozar de un estado en la lucha anticorrupción es la verdad es que muy pesado. Marco Antonio, una duda. Este ciudadano que va a integrar la comisión de selección del sistema anticorrupción, es decir, no va a tener un salario, ¿qué es lo que tendría que hacer y cuánto tiempo dedican ustedes a esa tarea? ¿Cuál es su tarea fundamental? Muy concreta. Específicamente, el poder elegir de los candidatos que presenten sus propuestas, sus candidaturas, vaya la redundancia, el sacar el mejor perfil que tiene para poder pertenecer al Comité de Participación Social. Que es este comité que ha sido polémico, que sí son remunerados con 88,000 pesos mensuales y que el gobernador primero propuso, perdón, no fue el gobernador, ¿verdad? Fueron los diputados, propusieron quitarles el sueldo y luego el gobernador le regresa la reforma, la veta, y dice, bueno, hay que reducirles o ajustarles el sueldo y que no tengan otro trabajo. En ese sentido, Marco Antonio, ¿tú cuál es, o ustedes, cuál es su postura con respecto a ajustar el salario y sobre todo a esta idea o este planteamiento de que no puedan tener otra actividad como por ejemplo la academia y que solamente se dediquen al Comité de Participación Social? Fíjate que el tema, nosotros, aunque somos un órgano que no podemos hacer observaciones porque lo único que hacemos es elegir al miembro que entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre, a nosotros nos preguntan si es mucho o es poco. La realidad es que nosotros no estamos no nos metemos en ese tema. Lo que sí es que creo que sí deben de tener una remuneración porque finalmente ellos dejan su quehacer profesional por dedicarle tiempo al trabajo de estar revisando todo lo que tiene que ver con las licitaciones, hasta el trabajo de revisar las cuentas, y en un momento dado nosotros hemos dicho que sí deberían de tener una remuneración. Nosotros no somos quien decir si es mucho o es poco, pero la realidad es que sí creemos que debe de tener una percepción económica, eso sí. Claro, eso sí están ustedes de acuerdo. Bueno, ¿y qué opinas sobre la opción de que a lo mejor ustedes como un grupo de ciudadanos nombran a los miembros del Comité de Participación Social, pero los diputados podrían removerlos, que eso es, entiendo, la propuesta del gobernador? Sí, efectivamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, también nosotros lo que buscamos, a un inicio la reforma decía que nosotros fuéramos los que sancionáramos, inclusive quitáramos o removiéramos, y la realidad es que habría que modificar inclusive la ley en las responsabilidades que tenemos nosotros como comisión. De alguna manera, lo único que sí hemos estado de acuerdo en que cualquier persona que estamos
pues viendo los intereses de Jalisco, pues tengamos que ser revisados y tengamos que ser evaluados conforme al trabajo. Eso sí estamos de acuerdo, y reitero, ojalá que en la contrapropuesta que tenga el gobernador, que fue en una de las reuniones que tuvimos con él, nos tomaría en consideración para conocer qué es lo que él, cómo lo plantea y cómo pudiera aprobarse por medio del Congreso. Es más o menos lo que nosotros platicamos con él en una sesión de trabajo. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Marco Antonio Robles. Si algún ciudadano quiere integrar esta comisión, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde consulta las bases? Mira, tenemos una página, te soy honesto, ahorita en el momento no la tengo en la mente, sí. Pero lo que sí se entregaría en las oficinas del Sistema Estatal Anticorrupción, que están Avenida Arcos, casi esquina con Niños Héroes. Ahí es donde está la sede, ahí se entrega una USB y su carpeta para empezar con la primera fase de revisión. Bien. Pues Marco Antonio Robles Morales, te agradezco mucho, miembro de la Comisión de Selección del Sistema Estatal de Corrupción, que nos hayas compartido esta información. Al contrario, Jonathan, muchas gracias. Espero poder haber disipado dudas que puedan tener el público y la audiencia. Te agradezco mucho, Marco Antonio Robles Morales. Pues bueno, ahí está. Y fíjense, aquí tengo un estudio de Jalisco Cómo Vamos que se llama Diagnóstico sobre la corrupción en Jalisco. Y hace una pregunta interesante, ¿eh? Dice aquí, en términos generales, y te la hago también. Para usted, ¿qué es un acto de corrupción? El 33% respondió que sobornar o cooptar a una autoridad o autoridades coludidas con el crimen. El 18% dice que un acto de corrupción de los tapatíos o jaliscienses encuestados es violentar los marcos jurídicos sin consecuencia inmediata. Vean nada más, es violentar los marcos jurídicos sin consecuencia inmediata. Es decir, el 18% cree que puede, o tenemos esta percepción de que podemos cometer un acto de corrupción sin que sea castigado. Y el 13% cree que es un acto negativo para la convivencia social, inmoral, antiético o deshonesto. Y tiene también otra pregunta este estudio de Jalisco Cómo Vamos, este organismo de la sociedad civil, y dice, mencione por favor las 3 primeras palabras que vengan a su mente cuando escucha la palabra corrupción. A ver, ¿cuáles son las 3 primeras palabras que vienen a tu mente cuando escuchas la palabra corrupción? Escríbeme al 33 18 80 76 41 o en @jnlomelí. En la encuesta de Jalisco Cómo Vamos, la primera mención es gobierno, funcionarios y servidores. Son las palabras que más relacionan con corrupción. Después robo, después policía, tránsito, soborno. Y fíjense qué interesante, la quinta palabra más relacionada con el tema corrupción es indiferencia. ¿A ti qué palabra se te viene a la mente cuando escuchas este término? Ahí hay todo un reto en materia del combate a la corrupción. En este momento el Congreso del Estado va a discutir la propuesta del gobernador después del veto a la reforma para eliminar el salario a los miembros del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, y será un debate que habrá que dar. Vienen también otras modificaciones a la ley para que el sistema estatal anticorrupción funcione y se castiga y no exista esto que me parece increíble, que muchos jaliscienses relacionen el tema corrupción con que no hay o no hay castigo o con una completa indiferencia. ¿Por qué? 9 de la mañana con 18 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Nueve de la mañana con 23 minutos y ahorita en el corte me boté de la risa porque dice José Luis Navarro a esta pregunta que les hice de cuáles son las 3 primeras palabras que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra corrupción, y dice José Luis Navarro, un radioescucha, Partido Revolucionario Institucional. Esas 3 palabras me suenan a corrupción. Saludos, amigo. Gracias, José Luis Navarro, por tu comentario. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con una nota que publica el día de hoy el diario Mural, y que más o menos era previsible que esto iba a ocurrir. Lo que revela hoy el diario Mural es que el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, obtuvo una suspensión provisional
en contra del tope que aprobó el Congreso de Jalisco a estas llamadas pensiones doradas. La pensión del gobernador, el exgobernador de Jalisco, es de 178 mil pesos al mes, y el Congreso aprobó una reforma para que esa pensión o cualquier pensión, las llamadas pensiones doradas que tienen 72 exfuncionarios, ex altos funcionarios, no pudieran superar los 104 mil pesos. Pero el exgobernador interpuso un amparo, y esto significa que la pensión que cobra Ramírez Acuña, de 178 mil al mes, son 140 mil líquidos, es decir, netos, ya con descuentos, no va a ser modificada, no puede ser modificada a partir de la reforma que publicaron o que aprobaron los diputados, que justamente limita el hecho de que puedan ganar más de 104 mil, de que se puedan recibir de pensión más de 104 mil al mes. Y bueno, esto era más o menos previsible, porque de hecho en algún momento el titular del Instituto de Pensiones del Estado, incluso en este espacio, señaló que esperaban este tipo de recursos legales y que estaban listos para combatirlos, porque el planteamiento de los pensionados, que reciben algunos hasta más de 200 mil pesos al mes de jubilación, y además de esa prestación o de esa pensión jugosa, reciben hasta 200 mil pesos o un equivalente por concepto de lo que se llama gratificación anual, que es una especie de aguinaldo. O sea, y pues también en la propuesta que había hecho originalmente el gobernador, había pedido que se eliminara esa gratificación anual, lo cual no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que se limitó la pensión. Y con esto el Instituto de Pensiones del Estado pensaba ahorrar, al reducirle la pensión a 72 ex altos funcionarios, pensaba ahorrar hasta 38 millones de pesos. Pero aquí la pregunta es si esta es la primera gotita de la lluvia de amparos que van a caer, porque entre los pensionados exfuncionarios están pues Alonso Godoy, no sé si te acuerdas, ex titular de la Auditoría Superior del Estado, muy polémico, muy criticado, que construyó allí un edificio pues muy bonito y algunos señalan como muy lujoso, allí por Avenida Circunvalación, y están también pues Eugenio Ruiz Orozco, está el pensionado más caro de Jalisco, Eleuterio Valencia Carranza, ex magistrado, y muchos de ellos son exdiputados y exjuzgadores. Y esto es pues una noticia que me parece que habrá que esperar cómo resuelve de fondo un juez, porque lo que se concede a Francisco Ramírez Acuña, exgobernador, es una suspensión provisional para que las cosas, dice el juez, se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se le reduzca la pensión. La propuesta del titular de IPEJAL en este espacio nos dijo era que para octubre pudieran ya haber reducido a 104 mil pesos máximo la pensión de estos jubilados VIP, como se les llama. Y pues bueno, allí digamos, el debate jurídico así en términos muy sencillos o generales es que el gobernador en su argumentación, en su iniciativa, y los diputados legalmente dicen que mientras tu pensión no sea inferior al 40% del salario de referencia, es una pensión que según estándares internacionales está bien. Es decir, mientras no se reduzca, no sea menos de 40% de tu salario de referencia, está bien. Eso ocurre con estos 72 pensionados VIP. Y también que se puede reducir la pensión por razones de utilidad pública o razones sociales, es decir, ante el desequilibrio que hay en las finanzas del IPEJAL y el riesgo que hay para que todos accedan a una pensión de manera, digamos, igualitaria. La pensión promedio de un burócrata, es decir, de estos sindicalizados o de base, es de 17 mil pesos al mes. Estos pensionados VIP con todo y gratificaciones, bonos y su pensión,
estos 72 pensionados VIP nos cuestan alrededor de 500, digo ya haciendo la suma anual, de 533,000 pesos mensuales. Entonces, es mucho dinero el que se va allí y el argumento de ellos en el amparo es pues que la ley no puede ser retroactiva y que es un derecho adquirido el que ya tienen su pensión. Entonces, eso tendrá que decidir un juez, ¿no? Si es correcto reducirles o no. ¿Y tú qué crees que va a reducir, que va a, perdón, a definir o a decidir un juez federal en torno a esto? Pues bueno, ahí está. Les anticipo que apenas comenzó la lluvia de amparos. 9 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué opinas de este tema que estamos platicando? 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Zona 3. Cara a Cara. La entrevista. Bueno, ya han llegado varias respuestas de ustedes, los radioescuchas, sobre cómo es nuestra cultura vial aquí en Guadalajara. Y nos dice David Pérez: buenos días, Jonathan. He tenido la oportunidad de manejar prácticamente en todo el país. Y la verdad es que uno de los estados donde peor conducen es Jalisco. No hay una educación vial, cultura cívica, donde puedes poner tu direccional para incorporarte a otro carril. Y el carro de atrás parece que señala para acelerar su paso y no permite incorporarte, no hay preferencia para el peatón, no se le cede el paso, no hablemos de las bicicletas, del transporte público. Bueno, eso de que no hay preferencia para el peatón, digo, no sé si ocurra en otras ciudades de México, pero al menos digamos, en Estados Unidos o en Europa, si el peatón va a cruzar, el auto se para. Ahí sí tienen preferencia. Aquí tú te esperas como peatón a que los autos pasen en la calle y ya después cruzas. Pero en ciudades de Estados Unidos y en Europa, no sé si ocurra eso, si sabes tú que ocurra en otra ciudad aquí en México, en donde se dé preferencia. Ah, sí, creo que en Yucatán, en Mérida, hace 2 o 3 años fui allá y había esa cultura del peatón en donde tenía prevalencia sobre el auto. Entonces, pues tú... los que tienen que cuidar que no pase un peatón son los autos. También dice aquí Trinidad Castro: es verdad, en las glorietas la mayoría no saben que para salirse tiene que tomarse el carril de la extrema derecha. Sobre la distancia que se debe dejar respecto al vehículo de adelante, una inmensa mayoría lo desconoce. No son ni 5, 10, 20 ni 30. Esta se sacará de la fórmula y bueno, ya pone aquí una fórmula como jugando velocidad y ¿por qué no hace una pequeña encuesta entre los oyentes a ver qué resulta? Bueno, gracias a Trino Castro por este comentario. Y justamente para hablar de este tema del reporte de seguridad vial en Guadalajara, le agradezco mucho a Emily Malacon, jefa de gestión de transporte y tránsito de la Dirección de Movilidad de Guadalajara, que nos acompaña en Cara a Cara. Buenos días, Emily. Hola, buenos días, Jonathan. Oye, Emily, te agradezco mucho que nos acompañes en este espacio. Me gustaría que me comentes, entiendo que ayer presentaron este reporte de seguridad vial, y que me comentes prácticamente en qué consiste y qué datos interesantes arroja este estudio y cuándo se realizó y con qué metodología, Emily. Claro que sí, este reporte es uno de los resultados que tenemos con el convenio de la iniciativa de Bloomberg para la seguridad vial mundial. Somos beneficiados de este convenio, que Sí. es un apoyo por 5 años en diferentes temas y uno de ellos es datos. Sí. Entonces, este es un primer resultado de dicho convenio y la metodología que se utilizó o el objetivo es identificar cuáles son los perfiles de víctimas más vulnerables en temas de seguridad vial, cuáles son los factores de riesgo más comunes dan como resultado hechos viales y también dónde ocurren estos hechos viales, ¿no? Esta información nos sirve para entender el qué, cuándo y cómo está sucediendo los hechos viales en la ciudad y nada más como para aclarar, se está enfocando en los hechos viales donde hay víctimas, ya sea lesionados o fallecimientos, Muy no bien. tanto choque laminero. Se está enfocando realmente en una cuestión de salud pública. Sí. Y de los datos más relevantes que presentamos el día de ayer, además de la ubicación de donde suelen acumularse más estos hechos viales, que casualmente coincide que es por el centro histórico, zona de periférico, algunos en zona Providencia, también revela que los más vulnerables en la vía pública son los peatones.
Y en el caso de los peatones hay que recordar que en algún momento de nuestro viaje todos somos peatones, entonces es algo que nos puede llegar a afectar a todos. Claro. Oye, Meli, también decías ahorita los lugares en donde ocurre. Por ejemplo, en el centro histórico tienen como puntos específicos. ¿Por qué el centro histórico, si siempre está lleno de tráfico y, digamos, no es que te puedas correr muy rápido en el centro histórico? Además, está en las zonas 30 o estas especies de topes que también impiden que circules a mucha velocidad. ¿Qué identificaron en ese punto en concreto? El centro histórico ha sido un punto que en esta administración quisimos indagar precisamente en esas cuestiones que tú te acabas de hacer. Sí. La situación del centro histórico es que es muy compleja, pasan muchas cosas, ¿no? Hay vivienda, hay transporte público, hay líneas de transporte masivo, hay muchísima dinámica de comercio, entonces se van como acumulando los niveles de dificultad, por Sí. así decirlo, y el centro es muy complejo por eso, ¿no? De las cosas que más quisimos concentrarnos esta administración fue, por ejemplo, el arranque de las bahías de cargas y descargas, Sí. que es una de las situaciones que complejizaba no solo los flujos del centro, sino también la dinámica de los peatones, que hasta ahorita hemos tenido buenos resultados, pero todavía es muy pronto para saber, apenas arrancó, entonces esperamos que esta aplicación, estas bahías, ayude a que se organicen más toda esta complejidad de flujos y esta complejidad de ¿A qué te movimientos. refieres con esas bahías? Es decir, ¿son puntos para que carguen y descarguen los camiones en el centro? Porque bueno, si tú vas por Juan Manuel por ahí de las 10, Emily, te digo, te puedes aventar una hora, porque todo el mundo está llevando su mercancía, está el del gas, está el de la verdura, está en todo el mundo. Sí, las bahías es un programa que se acaba de anunciar hace 2 semanas aproximadamente, pero está en operación desde hace un par de meses. Y sí, son puntos estratégicos para que son libres 24 horas al día, los 7 días de la semana, y tienes hasta 30 minutos para hacer uso de ellos, para hacer maniobras de carga y descarga. Están ubicados estratégicamente en una red de bahías, es decir, difícilmente va a haber una bahía por comercio, sobre todo hablando del centro, que hay muchísima actividad comercial, pero sí se ubicaron para que los negocios puedan tener acceso a una bahía a menos de 100, 150 metros. Claro. Emily, y en el centro histórico, ¿cuáles son los hechos viales más comunes o los incidentes más comunes? Me imagino que como hay mucho comercio, hay mucha gente caminando y todo, me imagino que son para los peatones más que choques, ¿o qué es lo que detectaron? Se detectó que las mayores afectaciones son provocadas por el transporte público. Uh-huh. También tenemos que reconocer, bueno, nada más como paréntesis, los datos del reporte son del 2017 al 2019. Uh-huh. Estos son los datos que tenemos que homologaban varios criterios y es el que se utilizó para hacer el análisis. Uh-huh. Y pues durante estos años precisamente fue cuando estaban las obras del tren ligero, que hubo desvío de rutas. Uh-huh. Por el centro todavía pasaban bastantes rutas de transporte público que ahorita ya se disminuyeron, y también se ha incrementado la infraestructura ciclista. Entonces, este panorama que tenemos en el reporte es previo a un cambio fundamental que hemos tenido en la ciudad en temas de movilidad, como es la creación de nueva infraestructura y nuevas maneras de moverse. Claro. Ahora, Emily, decías hace unos momentos sobre el perfil de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas y en qué circunstancias las principales víctimas? Las principales víctimas son los peatones. Ajá. Por la cuestión de vulnerabilidad, y está combinado con un factor de riesgo que es la velocidad. Es decir, entre más rápido vas y tienes algún impacto con una persona, mayor daño le vas a provocar a esa persona. De hecho, creo que hay un rango, ¿no? Hay ciertos kilómetros por hora en cierto margen ya pueden ser fatales, ¿no? ¿Después de cuántos kilómetros por hora puede ser ya fatal el accidente? ¿Tú lo tienes presente? 50 kilómetros por hora. ¿Cuánto? 50. 50 kilómetros por hora. Oye, y me llamó la atención ahí, referían ustedes sobre el exceso de velocidad. ¿Qué nos puedes comentar? El exceso de velocidad es una práctica muy común. Ahorita que estaba escuchando las reflexiones de los radioescuchas, la velocidad es un factor fundamental para temas de seguridad vial, y ahí entramos como
en este apoyo que necesitamos hacer entre las personas y el gobierno, porque debemos de recordar que quien decide qué tanto le pisa el acelerador son las personas, ¿no? Como gobierno se pueden poner límites de velocidad, se puede mejorar la infraestructura, se pueden poner dispositivos Pero ¿qué tan grave es el problema del exceso de velocidad? Es decir, ¿cuántos tapatíos en promedio conducen a exceso de velocidad? ¿O se midió eso? Se midió eso, pero se midió en diferentes tipos de vialidades. Por ejemplo, en las vialidades metropolitanas no es como un rango parejo. Hay ciertas horas del día y hay ciertas secciones de las vialidades en las que se identifica que el 80% de las personas no van a la velocidad que deberían. Va a exceso. Ajá, exactamente. En ciertos momentos hasta 80%. Es que yo había visto ahí un dato de que era como el 30%. Es decir, Es que depende de la hora del día. Por ejemplo, en la madrugada se tiende a tener esta práctica de exceder más la velocidad por una cuestión de que no hay tanto tráfico. Sí. Y hasta 80%, ¿en qué vialidades y en qué hora? ¿Es en la madrugada nada más? Es que varía mucho, dependiendo, es que hubo varios levantamientos muy puntuales, entonces varía mucho la información, pero... O a ver, un ejemplo concreto de una vialidad. López Mateos. López Mateos, a ver. López Mateos, la famosísima López Mateos que todos la sufrimos. López Mateos, por ejemplo, las primeras horas de la mañana, ¿Sí? 4, 5, 6 de la mañana, en el tramo, por ejemplo, de a partir de Plaza del Sol hacia el sur, hay una incidencia de exceso de velocidad. Realmente no me acuerdo específicamente el porcentaje de este punto, pero sí es más del 30%. Claro. Bueno, pero es un dato pues también que habla mucho de nuestra cultura vial. Y sobre los motociclistas, yo cada vez veo más motos en la ciudad. ¿Qué revela el estudio sobre el fenómeno de los motociclistas? Los motociclistas también revelaron ser vulnerables por el tema de que ellos también tienen dinámicas de exceso de velocidad. No todas las personas portan casco. ¿Cuántos motociclistas portan casco en promedio? Ese dato, la verdad, no te lo tengo fresco, no te voy a mentir. Son demasiados los datos que estuvimos viendo. Pero sí es un dato importante considerar porque al momento tú estar expuesto físicamente al andar en altas velocidades, requieres algún tipo de dispositivo que te cubra. Entonces, dentro del reporte se revela en el factor de riesgo que el uso la falta de uso de casco es algo que está afectando mucho a los motociclistas, sobre todo porque en el último año, específicamente, entre varios años, pero especialmente el último año, se ha incrementado muchísimo los viajes en motocicleta, ¿no? De dinámicas como repartidores de servicios de comida o algo así, ha hecho que ha incrementado mucho los viajes en motocicleta. Mira, solo te comparto el dato, Emily, el 72% solamente de los motociclistas usa casco. Eso según la información que dieron ayer en la presentación del reporte, lo cual me parece que pues 3 de cada 10 no utilizan el casco, pues es, desde luego, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, literal, ¿no? Exacto, sobre todo porque también del estudio reveló que no es solo que vaya una persona en la motocicleta, ¿no? Claro. A veces hay 2, 3 o hasta 4 ocupantes y es difícil que todos, es muy poco probable más bien, que todos porten casco. Oye, ¿y sobre otras medidas de seguridad como el cinturón y la silla para los bebés? El cinturón es, lo que reveló el reporte es, en su mayoría las personas que van en los asientos delanteros, ya es muy común utilizar el cinturón, ¿no? Sin embargo, ya en los últimos años se ha descubierto que también las personas que van en los asientos traseros, es importante que utilicen el cinturón, y eso es algo que nosotros no tenemos dentro de nuestra cultura. Claro. Difícilmente cuando vamos en un asiento trasero nos ponemos el cinturón, por lo tanto, y es como una recomendación para todos los que nos están escuchando, que ya es algo que debemos empezar a practicar. De los automovilistas, ¿cuántos utilizan el cinturón y cuántos no, en porcentaje? ¿Pasajeros? Sí. Perdón, ¿conductores? Conductores, sí. 90 y tantos %. Ah, sí. Ah, es que en el dato aquí que comparten, digo, pues estoy buscando, dice que el 61% de los automovilistas usa cinturón de seguridad.
Pero ¿en qué ocupación del...? No precisa. Pero bueno, tiene que ver con esta diferencia entre el conductor o los que van al frente del auto y los que van atrás, que ciertamente cuando vas en la parte trasera del auto no utilizas el cinturón. De hecho, es raro que ocurra así cuando debes llevarlo, ¿cierto, Emily? Sí, se recomienda porque también tenemos impactos cuando son laterales y que ocurren en la parte de atrás del coche. Las personas suelen salir más perjudicadas si no utilizan el cinturón de seguridad. Bueno, oye Emily, me queda un minuto, pero ¿cuál sería tu conclusión principal del estudio, de toda esta información que nos compartes y el esfuerzo que hicieron? Con el equipo estamos platicando mucho. El reporte nos sirve porque es un diagnóstico, ¿no? Es como cuando vas al doctor y el doctor te quiere dar aspirinas para todo sin saber ni siquiera qué es lo que tienes, ¿no? Sí. Entonces, el reporte es este diagnóstico que nos dice qué nos duele en temas de seguridad vial, para que por parte del gobierno se puedan tomar acciones más puntuales y más detalladas sobre cómo mejorar infraestructura vial, dónde hacer modificaciones de geometría, dónde se requieren dispositivos de control de tránsito, para tener, o el objetivo sería tener una solución específica para la dolencia del punto en específico. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Emily Malacón, ¿o cómo se pronuncia tu apellido? Malacón. Malacón, bueno, es que aquí Sí. está como Malacón, disculpa. Jefa de Gestión de Transporte y Tránsito de la Dirección de Movilidad de Guadalajara. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio. Gracias a ti, Jonathan. Gracias. Bueno, le agradezco mucho aquí también al auditorio que nos está enviando mensajes sobre el tema. La cultura vial, desde luego, es un tema de debate y de conversación. Dice René Merino, buenos días, Jonathan. Excelente programa, información muy importante. Quisiera hacer una pregunta respecto a una hipótesis que tengo sin pretender satanizar. ¿Con la entrada de plataformas de transporte habrán sensibilizado un alza en los accidentes? Bueno, yo creo que sí. O sea, nada más, si no me acuerdo mal, haciendo memoria, creo que son alrededor de 20,000 taxis de plataformas, es decir, Uber, Didi, los que circulan en la metrópoli, los que se añadieron, por supuesto. Tenemos una tasa de motorización altísima, hay muchos autos, no hay estacionamiento, es uno de los problemas que, como bien dijo Emily, si te fijas, dijo, es un problema de salud pública ya, por los accidentes que también se generan. 9 de la mañana con 48 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. 9 de la mañana con 50 minutos y aquí tenemos ya un momento breve para los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Dice Isaac González, en Tijuana también tiene preferencia el peatón y no te están pintando los de atrás como si fueran a recibir herencia. Bueno, gracias por tu comentario, Isaac. Y dice, preguntaste si había otras ciudades y no lees al aire. Gracias por tomar en cuenta. No, ya lo eliminó. Gracias, Isaac. Estamos a mano. Gracias por tu comentario. Dice, buenos días. 3 palabras serían sobre corrupción, policía, tránsito y burocracia. Excelente tema. ¿Sabes también? Está el asunto del ganado sobre la vía pública. Eso es muy frecuente. Caray, yo no he visto ganado en la vía pública. ¿O sí? Dice Laura que sí. Bueno, pues, caballos. Bueno, caballos en la vía pública. Pues supongo las calandrias. Pero bueno, muchas gracias por tu comentario también, Abraham. Y le agradezco mucho también a Gloria Feria, ella es directora de promoción y concertación de la Dirección Regional del INEGI, que nos acompaña en este espacio para darnos a conocer algunos datos. No quiero abrumarlos tampoco con muchas cifras, pero con algunos datos sobre esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que se presentó el día de ayer y que hace una lectura nacional, pero también la aterriza a nivel local, que creo que esa es la que nos interesa. Gracias, Gloria, por acompañarnos en este espacio. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días a ti y a todo tu público. Aquí estoy a tus órdenes. Bueno, Gloria, te agradezco mucho y tú siempre eres muy minuciosa y muy cuidadosa con los datos. Es importante, pues bueno, señalar que como parte del INEGI lo que haces es compartir los resultados de los datos y ya otros se encargarán de interpretarlos y de explicar las razones por las cuales estamos con esos indicadores. Pero de los datos que tú revisaste de la ENVIPE, de esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, ¿qué nos puedes compartir de los resultados relacionados con Jalisco, Gloria? Mira, Jonathan, bueno, empezaríamos hablando de la prevalencia delictiva en los hogares. Sí. En Jalisco la prevalencia fue de 31.6, o sea que 31, casi 32 de cada 100 viviendas fueron víctimas de algún delito durante 2020. Esta cifra es superior al promedio nacional, que fue de 28.4, o sea, 28 de cada 100. Si nos vamos a números absolutos, podríamos hablar de casi 750,000 hogares que tuvieron algún incidente o que fueron víctimas
de un delito, ¿no? Si nos vamos a la tasa de víctimas ya por habitantes, hablando, te mencioné los hogares, hablamos de víctimas, pues sí vemos que Jalisco tiene 25.764 víctimas por cada 100,000 habitantes, cifra superior al promedio nacional, que es de 23.520, ¿no? Entonces sí vemos ahí un incremento de la cifra estatal contra la nacional. Sin embargo, si comparamos con años anteriores, sí vemos una disminución. En 2019 teníamos 27.293, bajamos a 25,000. En 2018 30.445, también se disminuyó. Entonces, si vemos la trazabilidad en el tiempo, pues sí han venido disminuyendo las víctimas. Es decir, comparado con el promedio nacional estamos arriba, pero comparado Jalisco con Jalisco entre este año y comparando los 2 años anteriores, hay una disminución, ¿correcto? Hay una disminución en lo que es la tasa, ¿no? Sí. Algo que me llama la atención, John, es que, por ejemplo, las mujeres ya tienen una participación activa como victimarias, ¿no? En el comparado con el contexto nacional. En Jalisco tenemos que 25.443, bueno, más bien han sido víctimas de delito. Me confundí con la otra cifra que ahorita menciono más adelante, que también me llamó la atención, pero no, aquí rectifico, es las que han sido víctimas. ¿Sí? Las mujeres sí tienen un porcentaje mayor aquí en Jalisco que a nivel nacional. En Jalisco son 25.443 por cada 100,000 habitantes, y a nivel nacional 22.129, ¿no? Es la prevalencia delictiva. En los hombres el comportamiento es más o menos igual. En Jalisco 26.147 cada 100,000 habitantes fueron víctimas de un delito, mientras a nivel nacional es de 25.121. O sea que en las mujeres, Jonathan, es donde tenemos un brinco más grande, ¿no? En lo que es la cifra nacional contra la estatal. Oye, Gloria, y sobre la cifra negra de denuncias, es decir, ¿cuántos delitos se denuncian y cuántos no? Sí, la ENVIPE capta este dato. Tenemos que la ENVIPE estima que para el 2020 en el estado de Jalisco se denunciaron 11.3% de los delitos. En 2019 fue de 13.6%. O sea que sí aumentó la cifra negra en Jalisco. Y bueno, también se captan de estos delitos en donde se inició una carpeta de investigación. Aquí algo interesante es que, bueno, de los delitos que sí se denunciaron y que se inició una carpeta de investigación, los datos nos hablan que pues en la mayoría no se hizo nada. Este comportamiento pues sí también se prevalece a través del tiempo, porque casi es igual. O sea, en el 48% de los casos en donde se denuncia un delito no se hace nada o se queda en trámite, ¿no? La población pues nos manifiesta a través de la encuesta que sus razones para no denunciar, Jonathan, es en primera la pérdida de tiempo, ¿no? Que pues el casi 36% nos hablan de esa pérdida de tiempo al denunciar y al ver que pues no hay resultados. Y por otro lado, la desconfianza a la autoridad, ¿no? Que también es algo que permanece presente tanto en el promedio nacional como en el estado de Jalisco. Gloria, te agradezco mucho. Fíjate, tengo ya nada más un minuto, pero nada más explícanos un poco cuál es la metodología y la confiabilidad de esta encuesta, es decir, cómo la hace la INEGI y sale, entiendo, cada cuánto tiempo. Sí, mira, es una encuesta muy grande, Jonathan, son 102.297 viviendas seleccionadas. Se levantan en 2 momentos para captar la victimización, es de enero a diciembre de 2020, fue el periodo de referencia,
y se capta lo que es la percepción de la inseguridad de marzo-abril de 2021, para que podamos tener más cercano la certeza de que la percepción de los ciudadanos se acerca al momento en que vamos a presentar la información, ¿no? Esa población mayor de 18 años, y pues hasta el momento la participación de las personas es muy activa, Jonathan. Podríamos decir que sí representa el sentir de los ciudadanos, más aún porque, bueno, comparamos con realidades y pues parece que la encuesta nos está dando ya la fotografía exacta de lo que está pasando, ¿no? Claro. Son muchos datos los que arroja: percepción de seguridad, conductas delictivas que la población percibe, el desempeño a las organismos, que en este caso Marina y el Ejército siguen teniendo el primer lugar como las instancias que la población evalúa como de mejor desempeño, mientras los policías de tránsito siguen manteniéndose a la cola en la desconfianza que tiene el consumidor. Gloria, o disculpa. las personas, ¿no? Claro, disculpa que te interrumpa, pero se me acaba lamentablemente el tiempo. Pues muy interesante, habrá que consultar y revisar a fondo esta encuesta. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. A tus órdenes, Jonathan. Saludos a todos. Saludos a todos, ahí Gloria Feria de el INEGI Jalisco. Y bueno, aquí un último comentario, dice Hans Rodríguez: muy buen programa, Jonathan. Viví en Chihuahua y ahí el peatón tiene la preferencia. Los carros se paran en cada paso peatonal. Saludos de tu amigo Hans Rodríguez. Bueno, pues saludo de tu amigo Jonathan Lomelí. 9 de la mañana con 59 minutos. Gracias por haberme acompañado. Espero haya sido de tu interés este programa. Te recuerdo, puedes escuchar el podcast de Cara a Cara en Google Podcast y en Spotify. Nada más pones las palabras clave Cara a Cara. Y estoy a tus órdenes en mi cuenta en Twitter en @JNLomelí. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana.